Paz y bendición para todos. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas, que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bien, mis amados, quien les habla, su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo, aquí en Extensión México, en Congregación Bethesda, directamente para Los Ángeles, California, ahí en el sur, y luego para todo este Holanda. Bien, mis amados, bienvenidos a este tu programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá. Y continuamos estudiando la bendita Torá y lo que es Masei, jornada, los viajes del pueblo de Israel, sus estaciones, durante esos 40 años que caminaron en el desierto. Y bueno, estamos en la jornada 20 y se intitula, o esta se llama, Monte Sefer. Monte Sefer. Así se intitula. Y quiero invitarte al libro de Yacer. Libro de Yazar o Yacer el Justo, capítulo 84, verso 3, donde nos dice, después de esto Jehová hizo al pueblo ir por el camino alrededor del monte de Seir por largo tiempo, bendito sea el Eterno. Y bueno, ustedes recuerdan que nos quedamos la semana pasada hablando de liderazgo y todo lo que sucede. Y bueno, un tema muy interesante, gracias al Eterno, algo muy hermoso de parte de Él. Y vamos a ver un poquito sobre el don y la gracia. El don y la gracia del Eterno. Pero antes vamos a hacer tefilá. Y decimos, Isma Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kebo Malchut Leolam Vaed. Escucha, oh Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua Mashiach. Y usted y yo decimos, amén. Y agradecemos al Eterno, porque nos concede la vida hoy y su oportunidad, dentro de su misericordia, la oportunidad de conectarnos, de estudiar su bendita Torah y de seguir aprendiendo. Abacados, te pedimos que tú hables a nuestro entendimiento, que des luz a nuestro entendimiento, para que comprendamos lo que hoy nos quieres hablar. Lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos por obra. Todo esto lo pedimos, Beshem de Yehoshua HaMashiach, y usted y yo como Keilah decimos amén, amén y amén. Entonces vamos a ver algo sobre el don y la gracia. Recuerda, estamos hablando de las varas secas que el Eterno le dijo a Moshe que le pidiera a cada uno de los 12 príncipes de tribu, incluidos a Aarón, representando a la tribu de Leví, y vemos el desarrollo. Entonces estamos hablando de autoridad y cómo el Eterno muestra la legítima autoridad. Y si hay una legítima autoridad, también vamos a ver autoridades impuestas por sí mismas o falsas autoridades o autoridades de hombre. Y vamos para allá, porque hablando del don y la gracia, nos damos cuenta que el Eterno mismo es el que hace sus ministros y a sus ministros los hace llama de fuego. Y encontramos en el Brit Hadashah algo muy importante que Sheleach Shaul, apóstol Pablo, le dice a la Keilah en Galacia, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 1. Quiero invitarle para allá. Vamos rápidamente. Y leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach esa porción. Dice que de Shaul, un Sheliach, Pablo apóstol, no por parte de los hombres, ni por medio de hombres, sino por medio de Yehoshua HaMashiach y de Jehová, que él le resucitó de entre los muertos. Esto es lo que produce, o esto es lo que hace a la gente servir al Eterno en este Olam, en la tierra. No basados en alguna, ¿cómo se le puede decir? ¿Cómo lo veíamos la vez pasada? En alguna personería jurídica o en alguna cosa humana. Eso de estar trabajando en religión no es sino una cosa humana, algo que las personas han decidido hacer. Y nos damos cuenta que en este mundo la religión hace mucha división. Entonces, eso de estar trabajando en religión no es del Eterno, es una cuestión humana, en lo que es meramente el término religión.
El actuar, ¿cómo pudiésemos decir? El actuar o el moverse del hombre sin el Eterno es ilegítimo. Es ilegítimo. Necesita ser el Ruach Codes en las personas. Usted y yo encontramos el libro de los Hechos ahí en el Brit Hadashah, libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero recuerde que el Eterno, bueno, Mashiach les dijo, tienen que quedarse en Jerusalén, esperando la promesa del Abba, la cual oíste de mí. Les aconsejó que no se fueran y que esperaran ser llenos del Ruach Codes. Y cuando fueron llenos del Ruach Codes, entonces Sheliach Kefa se levantó, apóstol Pedro, y dio un gran mensaje, toda una reseña hasta ese día. Pero si no hubiese sido lleno del Ruach Codes, no hubiera podido hacer lo que hizo. Y todos escuchaban hablar en su propia lengua las maravillas del Eterno. Eso nos hace entender que fue el mismo Eterno, el Ruach Codes, quien estaba haciendo esos hechos. Entonces, son hechos del Ruach Codes a través de la vida de los apóstoles. Entonces, el actuar del hombre sin el Ruach Codes, sin el Eterno, es ilegítimo. ¿Ustedes creen, mis amados hermanos y hermanas, que si no fuera por el Ruach Codes, nosotros estaríamos aquí hablando de las cosas del Eterno, invirtiendo tiempo para escudriñar Torah? Y por ejemplo, también este libro que usamos, el de Yacer, para compartirte enseñanza. Si no fuera por el Ruach Codes del Eterno, estaríamos motivándote a que sigas al Eterno, a que lo obedezcas, a que te enamores de Él. Seguramente estaríamos en nuestros propios negocios, cada uno en lo nuestro, buscando nuestro propio provecho, buscando nuestro propio progreso, hablando de lo natural. Nadie estaría buscando al Eterno si no fuera por el Eterno mismo. Si no fuera porque el Eterno nos atrajo hacia Él. Él rescató nuestras vidas. Nos fue atrayendo, enamorando hacia Él. Nos fue convenciendo. Nos fue metiendo en las cosas suyas, en las cosas santas. Nos fue enviando. Así que no estaríamos en esto si no hubiera sido por su gracia. Andaríamos todavía en las cosas del mundo hablando de este sistema. Porque este mundo a lo suyo oye, pero a vosotros no os quiere. El mundo os aborrece porque no somos de este mundo. Porque tenemos algo que vino de arriba. Tenemos el testimonio del Eterno en nuestro interior. Bendito sea Jehová Sebaot. No podemos dar testimonio sin haber recibido ese testimonio del mismo Eterno. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que primero lo recibimos para poder compartirlo o poder darlo o poder mostrarlo. Por eso, Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, dice, soy apóstol, pero no de hombres, ni por hombre alguno. Y luego en el capítulo 2, verso 8, aparece otra frase que dice, pues el que actuó en Kefa para el apostolado, es decir, nadie hubiera ido a ocuparse de los judíos si el mismo Eterno no actuaba. Y por eso encontramos que algunos decían que Shaul no era apóstol. Y Shaul, el apóstol Pablo, decía, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Adón. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 2. Entonces, si el Adón no hubiera actuado en mí, dice Sheliach Saulo, si el Adón no me hubiera enviado, no habría Keilah en Corinto. Nadie los hubiera evangelizado.
Cada uno estaría en su propio paganismo, en su propia idolatría, y estaría perdido cada uno de ellos. Pero fue el mismo Eterno quien actuó en el apóstol Pablo. Por eso había Keilah en Corinto. Y por eso el fruto de lo que hizo Shaul, apóstol Pablo, era la señal de que Shaul había sido enviado por el mismo Eterno. Si una persona dice, el Adón me envió, pero ¿dónde está su fruto? ¿Qué ha producido esa persona para el Eterno? ¿No ha producido nada para el Eterno? Puede haber producido para sí mismo algún negocio, pero no algo para el Eterno. Donde el Eterno pueda decir, esto es mío, esto realmente es mío, y yo lo recibo y yo puedo contar con él. Pero el apóstol Pablo podía decir eso. Para otros no soy apóstol, para otros no significo nada, pero para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado, mire, sois vosotros. El sello de mi apostolado sois vosotros. Así que un sello es un reconocimiento del mismo Eterno. ¿Cuál es tu sello? Tú que estás escuchando hoy Radio Shalom. Tú que estás sintonizando Radio Shalom. ¿Cuál es tu sello? ¿Cuál es ese sello del que habla Sheriak Shaul? No es lo que reclamo. No es lo que yo digo. Mire, ¿quiere que le muestre mis credenciales? Puedo decir, yo soy súper reverendísimo, pero súper de los más súper reverendísimos de todos. Ustedes han visto cómo son los hombres rimbombantes de los grandes grados. Y hablando de las esferas espirituales, de las religiones en el mundo, que es donde mayormente se vive con el pecho inflado, con el corazón inflado. La clase pasada estábamos leyendo esos diferentes grados y orden. Y bueno, casi un párrafo completo habla de grados, de los niveles de las personas. Pero también vimos que Mashiach dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Los reyes de la tierra se enseñorean de ella. Pero entre vosotros no será así. Entre vosotros el mayor será el servidor. Entonces podemos aquí sonreír cuando leemos estas clases de la vanidad nuestra, de la vanidad que hay en los humanos, de todos aquellos que presumen sus medallas, sus logros humanos. Pero recuerde lo que dice el Tanaj, que la mejor de nuestras glorias, de lo que más nos podamos sentir orgullosos como seres humanos, delante del Eterno, es un trapo de inmundicia. Así que nosotros podemos hacernos los grandes, los importantes, mostrar nuestras medallas, nuestros reconocimientos y diplomas, pero muchas veces aquel que construyó por fuera está seco por dentro, está muerto por dentro y no le podemos dar vida a nadie. Pero eso sí, medallas sí les podemos mostrar. Traer mantos, mitras, cosas por el estilo, podemos mostrarlas. Son externas. Pero el Brihadashá nos dice que nuestros atavíos no sean los externos, sino los internos, los de un corazón amable, los de un corazón moldeado por el mismo Eterno. Lo que el hombre puede hacer, pues son medallas, son mantos, son mitras, son púlpitos, son vitrales, son tronos, son templos. Eso es lo que puede hacer el hombre. Lo que no puede hacer es dar vida a los muertos. Eso solamente lo puede hacer el Eterno. Y lo encontramos cuando lo habla Yehezkel Hanevi, el profeta Ezequiel, capítulo 37. Los huesos secos. Es el Eterno el que a través de su Ruach les da vida. Le da vida a ese montón de huesos secos. Entonces, eso solamente lo puede hacer el Eterno.
Solamente el Eterno puede dar vida a los muertos. Solamente el Eterno puede crear. Él es el único creador. Entonces, por eso Sheliach Saulo podía decir eso que le estaba diciendo. No fue algo que al apóstol Pablo se le ocurrió. Fue algo que el Eterno actuó en el apóstol Pablo. Fue que el Eterno, y fue el Eterno el que le dijo, mira, Pablo, no te desanimes. Porque recordemos que Sheliach Saul, apóstol Pablo, se había desanimado. Entonces, si fuera solo por Pablo, él estaría otra vez haciendo tiendas de campaña o continuaría estudiando cerca de Gamaliel. Pero el Eterno le dijo, Pablo, cobra ánimo, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay mucho trabajo que hacer y lo estoy haciendo yo. Contigo, pero lo estoy haciendo yo, dice el Eterno. No eres tú solo, Pablo, yo en ti. Por eso yo te digo, dice el Eterno, cobra ánimo, yo te doy el ánimo y yo te envío. Y después, el fruto del trabajo de él era el sello de su apostolado. El Eterno lo había enviado a él, o el Eterno lo llevaba a él. Esa es la cuestión. Muchas personas pueden reclamar, pero no mires el reclamo. Mira el fruto. El fruto es el que habla del árbol. El árbol se conoce por su fruto, no por sus hojas. Si vamos entendiendo hasta ahí, mis amados Sahim Behayot, bendito sea el Eterno. Eso es bueno. Así que de eso se trata, mis amados hermanos y hermanas. De eso se trata. Que entendamos que tiene que ser el Eterno. Y vamos a ver lo que dice Sheliach Saul, hablando del apóstol Pablo, a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 8. Mire, está bien interesante. Leemos versión de Yehoshua HaMashiach y dice, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Quién actuó? El mismo Eterno, el Ruach Kodesh. Así que es el actuar de Elohim. Pero bueno, volvamos nuevamente a la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice Sheliach Saul? Leemos versión de Yehoshua HaMashiach. Del cual yo fui hecho ministro. Del cual yo fui hecho ministro. Estamos hablando del Evangelio. Por el don de la gracia de Elohim que me ha sido dado. Entonces vuelve y repite, don y gracia que se me ha sido dado. Según la operación de su poder. Así que cuando el poder del Adón opera en ti, opera en mí, esa es la manera como tú eres hecho por Elohim, su servidor. Dice aquí en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó. ¿Quién? Mashiach. Él mismo constituyó. Lo que aquí se traduce como constituyó en el idioma griego es edoken. Dio. Porque dice, Dios dio dones. Regalos de Dios. ¿A quién? A la Keilah. Él dio dones, regalos a la Keilah. Y unos fueron apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Es lo que hizo Mashiach. A ver, ¿quién los constituyó? Amén. Mashiach mismo. Así que si él no constituye un profeta, ¿cómo es que profetizó Isaías? Si el Eterno no le había dicho nada. ¿Cómo iba a profetizar Miqueas, por ejemplo, si el Eterno no le hablaba nada? ¿O cómo iba a evangelizar Sheliach Saul
Si el Eterno no lo movía a hacerlo, y él nos decía, ¿y cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no hay quien los envíe? Tremendo. Así que el mismo Eterno constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién? El mismo Eterno. Así que no de hombres ni por hombre, fue el mismo Eterno. Entonces dice Sheliach, yo fui hecho ministro por el don y la gracia de Elohim, que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Cuál es el don? Pregunto. No me conteste a mí, contéstelo en su mente. ¿Cuál es el don que usted ha recibido? ¿Cuál es el don que usted ha recibido? El don que tú has recibido es lo que opera en el poder de Elohim en ti. Entonces, puedes florecer y puedes fructificar porque separados del Adón somos como un pámpano que se seca, porque escrito está que separados de él nada podemos hacer. Si no permanecemos en la fuente de la vid, en la fuente de la savia, nos secamos, tal y como estamos leyendo conforme a las varas secas. ¿Está usted de acuerdo? No pueden florecer esas varas secas, porque están secas, necesitan estar en la fuente de la vida. Entonces nos damos cuenta que el Eterno, Jehová Sebaot, resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Quiero invitarte a la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 8. Mire lo que dice el apóstol Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Mashiach. Está diciendo el apóstol Pablo, antes yo era una vara seca. El apóstol Pablo confiesa que era una vara seca. Pero miren lo curioso. El Eterno mismo le da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Si yo quiero por mí mismo, Dios me va a resistir. Si usted quiere actuar por sí mismo, el Eterno le va a resistir. Por eso dijo el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Es necesario estar llenos del Ruach Codes, porque es el que hace las obras a través de nosotros. Y es el Ruach Codes el que glorifica al mismo Eterno. Así que si yo quiero hacer las cosas por mí mismo, el Eterno me va a resistir, no me va a permitir continuar adelante. Así que, amados Sahim, yo. Bueno, de manera personal, si yo les contara cuando nos toca tratar ciertos temas, como a veces el Ruach Codes pone rienda, porque en ocasiones, bueno, de tanta transgresión a mandamientos que uno puede ver en la sociedad, pues bueno, a veces ejerces un poco más de autoridad y de presión. Y hasta cierto punto las personas se sienten invadidas en su espacio. Pero el mismo Ruach Codes te mete rienda y te dice, a ver, tranquilo, despacio. Primero evangeliza, primero se tienen que enamorar, es el Ruach Codes el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No condenes. Entonces es donde él le mete freno a nuestro ímpetu. Así que este es un tema muy delicado. Si no estamos llenos de Ruach Codes y ejercemos una autoridad no conforme al Ruach Codes, podemos hacer mucho daño. Las personas pueden malentender las cosas. Entonces debemos caminar con mucha prudencia, con mucha sabiduría, con mucho cuidado. La autoridad impuesta hace mucho daño. Yo por eso prefiero, de manera personal, seguir un líder que inspira y no a uno que impone. Los que imponen son los Milor, los de Edom, y los que inspiran son de Israel.
y lo podemos ver como modelo en el ministerio terrenal de nuestro amado Masías Yehoshua. Entonces, una autoridad que impone su poder, su señorío, puede hacer mucho daño. Por eso debemos estar seguros de que la autoridad que tenemos es la del Eterno. Y cuando tienes la dirección del Eterno, el Ruach Codes está en ti, cuando tratas de ayudarle o cuando ejerces presión o metes un poco de carne, el mismo Ruach Codes te detiene, como si él tuviese las riendas del caballo. Sí, mis hermanos. Hay cosas que a veces las tratamos mal porque nos salimos del Ruach Codes. Y es de declararlo, es de confesarlo, es de reconocerlo, porque esto es delicado. Un profeta, un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro puede ser de grandísima bendición. Amén. Pero también puede hacer mucho daño a la congregación. Y así nos encontramos mucho pueblo herido en las religiones en el mundo por autoridades impuestas por hombres. Y el hombre hace valer su autoridad y la impone, pero lastima. Entonces Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Coraj, Coré, se quiso poner y el Eterno lo resistió. Datán se quiso poner a sí mismo y el Eterno lo resistió. Siempre que nosotros vamos a querer hacer las cosas por nosotros mismos, sin el Ruach Codes, seremos resistidos por el mismo Eterno. Porque escrito está, son leyes divinas, leyes que rigen este universo, mayormente en nosotros. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cada que nos ensoberbezcamos, vamos a ser resistidos porque escrito está. Y a veces nos pasan cosas y no nos damos cuenta que estamos siendo resistidos. Incluso a veces se le echa la culpa al Hasatán, cuando el Hasatán termina siendo una herramienta del mismo Eterno. A veces pasa como Bilam, como Balam. Eh, ¿A dónde iba? Donde el Eterno le había dicho que no fuera. Pero ahí va. Entonces de pronto va montado en su asna y el asna se espanta al ver el ángel que Balam no veía y se hace hacia un lado y lo prensa de la pierna con la cerca. Entonces el asna le empujó contra una piedra, se lastimó la pierna y él se enojó contra el asna porque el asna veía al ángel que se oponía, que lo estaba resistiendo, pero él no veía que era el Eterno que lo estaba resistiendo. No lo veía. Y se puso a hacer rabietas ahí. Empezó a hacer sus, como decimos aquí en México, sus berrinches. Y eso también sucede en el pueblo de Elohim. Cuando te aferras a algo que el Eterno no está de acuerdo y no respalda, Él te resiste. Y te pasan cosas que ni siquiera te das cuenta que el Eterno te está resistiendo. Está poniendo su mano para que no continúes porque Él tiene cuidado fiel de vosotros. A veces uno hace cosas por sí mismo y no nos damos cuenta que el Eterno se nos está oponiendo. Que el Eterno nos dice, solo hasta aquí, hasta aquí puedes llegar, hasta aquí tienes permitido, este es el estatuto. Hijo, solo hasta aquí. Balam, hasta aquí. Leví, hasta aquí. Coré, hasta aquí. Hasta aquí. Pero uno hace las cosas por sí mismo. Quiere uno fabricarlas de manera artificial. Y no puede uno fabricarlas de esa manera. No funciona así con el Eterno. Así que mis amados hermanos, siervos de Jehová Sebaot, hombres y mujeres, todo lo que nosotros fabricamos de manera artificial, nos toca mantenerlo a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas y a nuestra propia manera. Y eso cansa. Eso cansa. Porque a veces nos podemos inventar un ministerio,
y podemos sacar tarjetas de presentación y las podemos repartir por todos lados y nos presentamos como ministros, consejeros, a donde quiera que vamos. Pero ¿qué pasa cuando nos empiezan a buscar para la consejería? Y si nos presenta una persona mega archi recontra como el Gadareno, no tenemos la solvencia espiritual para hacer el trabajo que pretendimos en nuestra tarjeta. Pero ya imprimimos como 1000 tarjetas. Kadosh Baruj. ¿Qué peligro hay en esa premura? Lo que el Eterno te trae a hacer, eso haz. Lo que el Eterno te da, eso ocupa. Lo que el Eterno hace en ti, deja que fluya. Deja que fluya. Por eso, Sheliach Saulo dijo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dada según la operación de su poder, del poder del Eterno. Porque Él mismo es el que constituye. Él mismo es el que hace florecer las varas secas. ¿Está de acuerdo? Diga amén. Y en esa condición estábamos. Pero vamos nuevamente al libro de Bamidbar, Números, capítulo 17, verso 5, en donde está nuestra porción. Y mire lo que dice en el nombre del Mashiach Yehoshua. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. ¿Cuánta gente, en lo que estamos viendo de Sheliach Shaul, había en Corinto hablando mal del apóstol Pablo? Habían llegado falsos apóstoles, falsos maestros, que se disfrazaban como ministros de luz, pero hablaban mal del apóstol Pablo. Y los corintios, felices, felices porque en eso estaban, en su condición de varas secas. Luego llega una nueva revelación, otro Mesías, otro espíritu, otro evangelio, y lo toleraban y lo aplaudían. Y aquellos apóstoles hasta los abofeteaban y ellos decían, ay, qué autoridad tienen estos apóstoles. Me abofeteó. Felices de que los abofetearan. Y entonces el apóstol Pablo se levanta y les dice, pero yo no tuve agallas para darles bofetadas. Ustedes juzgan según las apariencias. Ahora me van a perdonar un poco de locura. Ellos son apóstoles. Ah, yo más. Pero no porque él se hacía apóstol, sino porque el mismo Eterno lo había hecho y hacía con él lo que el Eterno había dispuesto. Así que ese era el florecer del Eterno mismo. No era algo que el apóstol Pablo hubiese podido hacer por él mismo. No, era el Eterno en él. Otro caso, en el Tanaj, el profeta Daniel. Recuerde cuando Nabucodonosor empezó a sacar su pecho, a inflarse y dijo, ah, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Y entonces, ahí fue cuando se volvió como una mula, perdón, como una bestia. Y le crecieron las uñas y babiaba y empezó a comer hierba. ¿Por qué le sucedió eso? Por exaltarse a sí mismo. Por exaltarse a sí mismo. Entonces, el Eterno tenga rajamín de nosotros y que nos permita estar cerca de Él para que Él pueda actuar en nosotros y sea su obra, la obra de Elohim y no la obra humana, no la obra de hombre en nuestras vidas. Para que las personas, las almas sean llevadas a Él, al Mashiach, y no al bolsillo de alguno de nosotros o de algunos otros, porque hay muchos que hacen mercadería de los creyentes. Obviamente de los sencillos, de los que apenas comienzan. Hombres como Datán, como Coré, como Abiram. Y entonces, el Eterno tiene que hacer la diferencia y tiene que enseñarle al pueblo cuál es esa diferencia. Entonces, mire lo que dice el verso 6.
Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos. Todos los príncipes de ellos le dieron las varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Así que todos estaban listos, pero usted y yo no éramos sino varas. Todos somos varas secas, al igual que Aarón. Aarón era una vara seca igual que ellos. Por eso dice Moshe, que es Aarón para que murmuréis contra él. Él era un hombre igual que todos los demás. Vamos al verso 7. Y Moshe puso las varas delante de Jehová en el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Ahí está el Eterno en medio de la vida de su Keilah. ¿Cómo era que el apóstol Pablo reconocía a los ancianos hablando de la emuná? Apóstol Pablo no llegaba diciendo, hermanos, o hermano, hermana, venga, lo voy a contratar para una sucursal que voy a abrir allá en Éfeso. Ahí va a tener tal denominación y ahí usted va a ser el pastor. No, 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 no. El apóstol Pablo predicaba el evangelio, el reino de Elohim, el nombre del Mashiach Yoshua y la justicia de ese reino. Y con el tiempo, entre los mismos hermanos santificados y apartados, comenzaban algunos a servir al Eterno. Comenzaban algunos a ser puestos por el mismo Ruach Codes. No eran puestos por el apóstol Pablo. No era una imposición humana. Tenían que ser ungidos. Se oraba y el Ruach Codes decía a quién se tenía que poner. Y por eso él nos dejó dicho, no impongáis las manos con ligereza. No unjáis a un neófito y lo pongas como pastor porque le va a hacer daño al rebaño. Tener cuidado a quién ungimos, a quién ponemos, porque no es a nuestra conveniencia, no es a nuestra afinidad, no es a lo que nos agrada a nosotros. Tiene que ser de acuerdo a la dirección del Ruacodes. ¿Por qué? Porque el Eterno mira el corazón y el hombre, usted y yo miramos la apariencia. Entonces tiene que ser el Ruacodes quien nos indique. Entonces el Éxodo dijo, el Espíritu Santo, el Ruacodes os ha puesto por obispos. Y bueno, obispo no es solamente un título. Hablando de la palabra obispo, pues debe ser alguien con la capacidad de supervisar. Una supervisión, o sea, una visión por encima de los 5 ministerios. Para poder supervisar, para poder discernir, para poder ver cómo manejar las cosas en el eterno, para que siga siendo el mismo eterno, el rey y el señor de su Keilah. Así que no es solamente un título para tener un palacio arzobispal, no señor. Ni tampoco para tener una buena cuenta bancaria tampoco. Ni un buen modus vivendi, no señor. Y tampoco para estar jugando ajedrez por las tardes y por las noches naipes, no señor. No es tampoco para excederse con el vino, no es para los placeres. No, eso no es así. Ser obispo es otra cosa. Ser un enviado es ser un misionero. Ir y predicar el evangelio. Ir y establecer el reino de Elohim y su justicia en diferentes casas, en diferentes lugares. Así que si no te importan las ovejas de Mashiach, ¿cómo es que vas a estar supervisándolas? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Debe haber amor por las almas. Por eso dijo, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que cumpla todos estos requisitos, pero entre ellos amar al rebaño, amar lo que Mashiach ama, amar las almas. Así que es el Eterno mismo el que tiene que hacer, es el que tiene que convertir el corazón de las personas para el servicio. Por eso le decimos, dame un corazón para servir.
Auméntame la emuná para agradarte. Entonces Moshe puso las varas delante de Jehová en el Mishkan, tabernáculo de reunión. Ahí están todas las varas en el tabernáculo. Ahí están todos los creyentes hoy delante de Elohim. ¿En donde? En la Keilah de Joshua. Pero el apóstol Pablo dice, o más bien, ¿cómo es que el apóstol Pablo reconocía a los que el mismo Eterno había puesto como obispos? Se lo dice a los tesalonicenses y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Ya checó? A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Adón y os amonestan, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Así que el apóstol Pablo no está hablando de títulos. No está diciendo vamos a nombrar aquí a tal como secretario, como tesorero, como administrador, y por un año y el siguiente año hacemos un sorteo y a ver a quién le toca. No, eso no es la autoridad espiritual. El apóstol Pablo le está diciendo a la Keilah que reconozcáis, que reconozcáis. Así que hay que poner énfasis en esa palabra, que reconozcáis. ¿Cuál era el problema que había allá en el pueblo de Israel? Que estaban murmurando, estaban peleando. ¿Qué murmuraban y qué peleaban y qué se preguntaban? ¿Quién es el que va a mandar? ¿Por qué tiene que ser Moshe? ¿Por qué tiene que ser Aarón? Porque ahí dicen que es Moshe y Aarón. Pero aquí la mayoría votamos porque sea Abiram y Datán. La mayoría votó porque fuera Abiram, Datán o por Core. Si hubiera sido por vosotros, seguramente todos hubieran votado por regresarse a Misraim, a Egipto. Entonces la palabra dice que toda la congregación se juntó contra ellos y votaron por los contrarios, los que hacían las cosas por sí mismos y no en la voluntad del Eterno. No en Dios, no con Dios, ni para Dios, sino para sí mismos, por sí mismos y para sí mismos. Entonces el Eterno dice, la vara que florezca, esa es la que yo escogí para callar las murmuraciones. Santo es nuestro Padre eterno. Por eso dice, rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Adón. El que está trabajando es el que ha florecido, es el que está dando fruto. Bendito sea nuestro abacados. El que está trabajando es el que está dando fruto. ¿Qué quiere decir los que os presiden? Significa que los que van delante de vosotros, los que nos dan ejemplo y los que nos impulsan y nos animan, nos inspira su liderazgo, nos inspira. Así que el Adón quiere que nosotros sirvamos de ejemplo y que inspiremos con nuestro trabajo a otros, que caminemos primero nosotros en obediencia al Eterno y muchos seguirán nuestras pisadas. Por eso dijo Sheliach Saulo, sean imitadores de mí como yo del Mashiach. Entonces no es siguiendo a hombres, sino siguiendo a Mashiach. Por eso, repito, Sheliach Saulo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Mashiach. Así que primero tenemos que hacerlo nosotros para que otros lo hagan después. Entonces, ¿qué nos dice? Los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Adón y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice, tened shalom entre vosotros. Tiene que decir eso, porque a veces no reconocemos la autoridad puesta por el Eterno. Entramos en
en contienda, rivalizamos, discutimos y terminamos diciendo tú por tu lado, yo por el mío. ¿Nos damos cuenta qué complicado es esto? Entonces la vara de Aarón reverdeció. Vamos ahí a Bamidbar, Números, capítulo 17, verso 8. Y aconteció que el día siguiente, mire nada más, el día siguiente. Es que eso después se ve, porque el fruto es cuando se siembra, no es cuando se siembra, el fruto se ve después. Entonces vino Moshe al Mishkan, al tabernáculo de reunión, y he aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. Aarón antes era una vara seca igual que todos los demás. Era un hombre con los mismos problemas, defectos y también sus virtudes. No era de otro planeta. Bueno, es un decir. Era igual que usted y que yo. ¿Está de acuerdo? Era igual que usted y que yo. Pero quien le dio la autoridad fue el Eterno. La vara de Aarón había reverdecido y echado flores y dado renuevos y producido almendros. Esa es la vestidura de la resurrección. La vestidura de la resurrección. Como le pasó a Josué. Y no hablamos de Josué, el sucesor de Moshe, sino el sumo sacerdote, hijo de Josadac, del tiempo de Zorobabel y de Zacarías y de Ageo. Dice que estaba vestido de ropas viles y Hasatán estaba allí acusándolo. ¿Qué podía hacer él si estaba bajo la acusación de Hasatán? Vestido de ropas viles. Él por sí solo no podía hacer absolutamente nada. Pero dijo Jehová al Hasatán: Jehová te reprenda, oh Hasatán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Lo encontramos. Profeta Zacarías capítulo 3 verso 2. Un tizón es un carboncito encendido debajo de la ceniza. Está la ceniza. Parece que todo está apagado, que todo está destruido, que todo está quemado. ¿Cómo va a brotar de nuevo algo donde hubo tanto problema, tanto escándalo, tanto incendio y quedó pura ruina? Todo el mundo dice: apaguemos y vámonos para el mundo otra vez. Pero ahí debajo de la ceniza había un carboncito. Y ese, Josué, él era el carboncito. Entonces el Eterno empezó a soplar al carboncito y volvió a prender el fuego. Y se restauró de nuevo la casa de Elohim y el pueblo de Elohim y la ciudad de Elohim y el reino de Elohim. ¿Por qué? Porque lo hizo Elohim mismo. El mismo Eterno sopló y dijo: quítenle esas vestiduras viles que tiene y pónganle las vestiduras de la hermosura. Y así le llamaba a las vestiduras sacerdotales. Vamos a Shemot Éxodo rápidamente, capítulo 28, versículo 2. Leemos versión de Yehoshua Hamashiach, dice: harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Shafar, hermosura. Ahí vemos esto medular de lo que estamos estudiando. Las vestiduras de la hermosura, Shafar. Esas vestiduras sacerdotales es cuando estamos en el Ruach Kodesh. Cuando estamos en el viejo hombre, se puede decir que estamos en las vestiduras viles. Pero cuando el Eterno nos ha limpiado, nos ha lavado, Mashiach con su sangre, y nos ha vivificado por sus rascodes, entonces estamos en el nuevo hombre, revestidos de Mashiach, con las vestiduras de gala, con las vestiduras de hermosura, de gloria. Shafar, bendito sea el Eterno.
Así que el viejo hombre son las vestiduras viles, el nuevo hombre son las vestiduras de gala, revestidos de Mashiach. Bendito sea nuestra abacados. El viejo hombre es lo que somos en Adán, en lo natural, en lo animal, terrenal y diabólico. Solo en Mashiach logramos ser un nuevo hombre. Y eso es Mashiach en nosotros. Esas son las vestiduras de gala, las vestiduras de la hermosura. Por eso dice vestiduras sagradas para honra y hermosura. Esa es la verdadera autoridad de Jehová Sebaot dada a los hombres. No es que aquí votamos por un hermano, no es que aquí organizamos, no es que aquí hacemos, no es que acá y que el Eterno nos respalde. No, no. Vamos a números. Bamidbar, números capítulo 7, verso 9. Entonces sacó Moshe todas las varas de delante de Jehová a los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Imagínense su rostro al ver que la vara de Aarón estaba reverdecida con renuevos y frutos, y la de ellos continúa seca como la habían puesto. ¿Cuándo fue eso? Al día siguiente. O sea que había pasado una noche. Una cosa muy seria. A veces en la noche es cuando las cosas son más oscuras, se ponen difíciles, es ahí cuando a veces nos desanimamos, y solo la vida de la resurrección hace florecer nuestra vara. Solo la vida de la resurrección, la gracia y la operación del poder de Mashiach es la que nos hace fructificar, florecer y fructificar. Las otras varas al pasar la noche siguieron tan secas como estaban antes, pero la vara de Aarón, que era tan seca como la de todos, el Eterno, por su gracia, su soberanía, su misericordia, la hizo florecer. Así que esta fue decisión del Eterno, obra del Eterno, no fue algo que Aarón decidiera. A Aarón, por más que soplara, no iba a poder sacarle nada a la vara. Nadie, por más que sople, puede dar vida. Todo soplo de vida solamente viene de Jehová Sebaot. Así que la obra del Eterno solamente la hace el Eterno. Entonces es el Eterno quien quiso que floreciera esa vara, como lo vemos en la vida de Celiac Saúl. Fue el Eterno el que hizo que floreciera su ministerio, la obra del Eterno en la vida de él. Entonces fue el mismo Eterno el que hizo que floreciera la autoridad de Aarón como Cohen Gadol. Fue el mismo Eterno. ¿Y qué hicieron los demás? Vieron y tomaron cada uno su vara. Es decir, cada uno tiene que aceptar lo que es, su condición, su posición, lo que le pertenece o a la parte que pertenece en el cuerpo de Mashiach. Entonces, en otras palabras, ninguno de nosotros tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, y piense cada uno de sí con cordura, mirando a los demás como mayores a sí mismo. No pretenda actuar como Usías, no pretenda actuar como Nadab, no pretenda actuar como Abiú, no pretenda actuar como Core, no pretenda actuar como Datán o como Abiram. No, cada uno tome su vara. En otras palabras, lo que el Eterno hace en ti. Esa es la autoridad que Él nos da a cada uno. Lo que Él hace a través de nuestra vida no es lo que nosotros sepamos hacer, es lo que Él hace en nosotros. Y debemos dejar que Él fluya, que Él fluya. Y así es cuando nosotros nos damos cuenta que es el mismo Eterno, porque sí nos conocemos a nosotros mismos. Cuando estamos cansados, agotados, fatigados y no podemos más, sabemos que recurrimos a Él, pedimos la fuerza y la fuerza viene y sabemos que está operando en nosotros.
Bendito sea el Eterno. Y entonces es donde le decimos a nuestro amado Mashiach Yahushua, ayúdame, interven, fortaléceme, te necesito, dame fuerza. También nos lo enseñó Shelach Shablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que continuar y aprender. Así que gracias al Eterno por su bendita palabra, por lo que Él nos enseña, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Vamos a ver un poquito ahí a la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 3 y 4. Nos dice que tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Eso corresponde a la parte más interior de la casa del Eterno. Y nosotros somos el pueblo del Eterno. Somos templo del Ruach Codes. Y nosotros, como la casa del Eterno, también tenemos esas tres áreas: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. La casa del Eterno tenía esos tres lugares: el atrio, lugar santo, lugar santísimo. En otras palabras, nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos conciencia, y tenemos razón, y tenemos voluntad. Y el Eterno tiene que morar en nuestro espíritu. Y cuando Él mora en nuestro espíritu, hay libertad, hay paz, hay bendición, hay testimonio dentro de nosotros. Y las demás personas ven ese testimonio interior en nosotros y ven la autoridad delegada de parte del Eterno en nosotros. La autoridad del Eterno en nosotros. Así que no tienes que imponer una autoridad. No tienes que fingir una autoridad. El mismo Eterno te la proporciona. Él mismo da testimonio al espíritu de las más personas temerosos de Dios de que Él ha depositado en ti autoridad. Y lo que haces en Él no lo haces tú. Él lo hace a través de ti. Bendito sea nuestro abacado. Así que la vara de Aarón reverdeció en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Y es en el lugar santísimo de tu ser donde la autoridad de Mashiach tiene que florecer, tiene que fructificar, tiene que dar renuevos y tiene que dar fruto. Y eso va a dar testimonio a los demás. Bendito sea nuestra abacado. Y espero haya sido de bendición esta parte que estamos leyendo, entendiendo y comprendiendo, porque el Eterno es bueno y para siempre su misericordia, y Él quiere que nosotros sigamos entendiendo lo que Él quiere. Así que esa vara estaba en el arca, ese testimonio estaba en el arca, en el lugar santísimo. Y así, ahí tiene que estar el testimonio de la autoridad que el Eterno ha depositado en nosotros, no en nuestra carne, en el lugar santísimo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Bendito sea nuestra abacados. Y bueno, mis amados, hasta aquí la autoridad que recibimos de Mashiach es esa vestimenta de gloria y de hermosura, lo que es el monte Sefer o Ar Shafar en el Ashon Kadosh. Espero haya sido de bendición para ti, para tu vida, esta estación. Si así lo ha sido, comparte la enseñanza con alguien más. Estúdiala, grábala y compártela con alguien más o así directamente. Y será de mucha bendición para tu vida y para la vida de muchos otros. Y bueno, te invito a que vayas desarmando tu casa de campaña, recogiendo toda tu basura, porque hay que dejar el campamento limpio y seguir a nuestra siguiente estación para gloria y honra de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Y aprovechando el tiempo, enviamos saludos, bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morea Jaro Morales, su amada esposa, la morada Araceli de Morales, a todo el cuerpo de maestros y de estudiantes en el Instituto de las Raíces Hebreas y a todos los congregantes en la Keilah de Yehoshua, una congregación en línea
Y para todos los que han de recién ingreso, el Eterno les bendiga y que su estancia sea de gran bendición. Hasta aquí nuestro tema de Ar-Shafar y continuamos nuestro viaje a la siguiente estación, pero esa la estaremos viendo la próxima semana. Recuerde, por Radio Shalom, en tu estación de radio, encontrando al Mesías en la Torá, viernes 6:30 AM, 6 de la mañana, 6:15, 6:20 vamos a decir, 6:20 AM horario pacífico. Y eso será de bendición. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde y que Él haga que tu vara florezca, renueve y fructifique en su presencia, en el nombre de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Y todos decimos amén, amén y amén.